Buenos días a todos, soy Asun, soy profesora del área sanitaria, me encargo en concreto de la parte de legislación y hoy vamos a ver la primera clase del intensivo dedicado a una norma fundamental para el personal estatutario, que es el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Muy interesante para aquellas personas que aspiréis a conseguir un puesto dentro de una administración sanitaria, de un servicio de salud, ¿de acuerdo? Hoy es la primera clase, las vamos a dar en semanas consecutivas a la misma hora, Ángel, ¿de acuerdo? A la una, todas. Vale. Vamos a ver los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy. Como os comentaba, es una clase importante y también es una clase un poquito densa, porque esta norma es una norma bastante extensa, bastante densa, tiene muchas cuestiones, pero todas nos importan mucho, ¿eh? Entonces, vamos a ver los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy. Vamos a reconocer la estructura de esta norma, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Vamos a conocer su objeto y ámbito de aplicación. Identificaremos los principios y criterios de ordenación del régimen estatutario. Clasificaremos, haremos una clasificación del personal estatutario, enunciaremos también sus diferentes derechos y deberes, reconoceremos cómo se adquiere y cómo se pierde la condición de personal estatutario fijo, veremos cómo se lleva a cabo la provisión de plazas, la selección y la promoción interna, clasificaremos los diferentes tipos de movilidad del personal, estudiaremos la regulación de la carrera profesional y las retribuciones del personal estatutario y analizaremos la jornada de trabajo, permisos, licencias de este personal, así como realizaremos una clasificación del régimen general de situaciones del personal estatutario fijo. Como veis y os comentaba, es una clase densa, vamos a ver muchas cuestiones, en cualquier momento, cualquier duda me detenéis, o esperamos al final de la clase, o como queráis, y me planteáis las dudas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenéis los objetivos de la clase. Hola Nadia, buenos días. Simplemente acabamos de ver los objetivos de la clase y vamos a empezar con el primero de ellos. No pasa nada. No hemos visto nada más que los objetivos de la clase. Aquí los tienes. Bueno, para empezar, la propia exposición de motivos de esta ley, que es la ley 55/2003 de 16 de diciembre, os lo recalco, sabéis, el 2003 es un año muy importante para la legislación sanitaria, hay muchas normas importantes de este año. Esta es la 55/2003. Pues como os comentaba, y dice la propia exposición de motivos de esta ley, los profesionales sanitarios y los demás colectivos de personal que prestan sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social han tenido históricamente en España una regulación específica, ¿de acuerdo? Es una regulación propia que se ha identificado con la expresión de personal estatutario. ¿De dónde viene este nombre? Pues deriva directamente de la denominación de los 3 estatutos de personal que han existido con anterioridad al Estatuto Marco. Era una regulación que había de hace mucho tiempo, era preconstitucional. Era el Estatuto de Personal Médico, el Estatuto de Personal Sanitario no facultativo y el Estatuto de Personal no sanitario, que como os pongo aquí en la presentación ya están derogados. La necesidad de mantener una regulación especial para este tipo de personal de los servicios sanitarios pues ha sido una necesidad reiterada también en la propia Ley General de Sanidad, y así lo dice en su artículo 84.1, que estableció que un estatuto marco regularía la normativa básica aplicable al personal estatutario en todos los servicios de salud, normas básicas específicas y diferenciadas de los generales de los funcionarios públicos. Esta era una previsión que hacía el artículo 84.1, que es un artículo que ya está derogado, lo derogó el propio Estatuto Marco. Pensar que en la medida en que hacía una previsión que cumplió el propio Estatuto Marco, pues este artículo luego ya carecía de sentido y fue derogado por la propia norma. ¿Por qué es necesaria una norma específica diferente a la que regula el resto de funcionarios públicos? ¿Por qué el personal estatutario tiene que tener una regulación propia diferente a la que tiene cualquier otra persona que trabaja para cualquier otra administración pública? Para un funcionario, podríamos decir. Bueno, pues lo que la ley nos dice es que esta necesidad se deriva de que el régimen jurídico de este personal se tiene que adaptar a las características propias del ejercicio de las profesiones sanitarias y a las peculiaridades organizativas del Sistema Nacional de Salud. En definitiva, por hacer un resumen, en el año 2003, ya años después de que el Sistema Nacional de Salud estuviera configurado como lo que es hoy, es decir, como el conjunto de los diferentes servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas con un funcionamiento coordinado, esto si habéis estado ya en otras clases de legislación sanitaria os tiene que sonar, ¿eh? Bueno, pues se vio la necesidad de actualizar la regulación de su personal.
Surge de esta manera pues la norma que hoy vamos a estudiar, que es la Ley 55/2003, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que, como os comentaba, derogó los 3 estatutos que hemos mencionado al principio y que eran preconstitucionales, estos 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora la estructura de la ley. Aquí la tenéis. Se estructura en 14 capítulos y un total de 80 artículos. Este estatuto sí que es verdad que ha sufrido desde el año 2003 varias modificaciones. Por destacar alguna de las últimas más importantes, tenemos las que fueron introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril. Si ya habéis asistido a clases anteriores, ya famoso Real Decreto Ley, os diría, 16/2012, que es el de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que en concreto modificó los artículos 15 y 41 y añadió varias disposiciones adicionales. Aquí os dejo la estructura de la ley. Vamos a ver un poco más en detalle pues cuáles son las normas que recoge el estatuto. Vamos a empezar por el capítulo 1, que contiene las normas generales. El artículo 1 nos define el objeto de la ley, y nos dice que su objetivo es establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial. Os repito, de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, lo primero que hace la ley es establecer claramente y sin que quepa duda el carácter funcionarial de la relación estatutaria, ya que nos habla de una relación funcionarial especial, ¿vale? Esto queda claro, ¿verdad? Estamos hablando realmente de una relación funcionarial, pero por los motivos que hemos dado al principio en la introducción de la clase, veíamos la necesidad de que tuvieran una regulación propia, específica, atendiendo a las necesidades y a la configuración del Sistema Nacional de Salud. Pero aunque se llame personal estatutario, este personal tiene una relación funcionarial, ¿sí? Esto queda claro, ¿verdad? Vale, pues que no os líe más, ¿eh? El personal que trabaja, que tiene su plaza fija, que saca su plaza fija en un servicio de salud, como enfermero, como auxiliar de enfermería, como celador, ¿es funcionario o no es funcionario? Tiene una relación funcionarial, efectivamente, pero por las características del trabajo que se desempeña en el Sistema Nacional de Salud, su denominación es la de personal estatutario, ¿vale? Ya no pueden haber dudas respecto a esto. Vale, por su parte, el artículo 2, ¿qué hace? Pues nos define el ámbito de aplicación de la ley y nos dice que esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña sus funciones en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado. Por otro lado, tenemos el artículo 3, que nos dice que el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, aprobarán los estatutos y las demás normas aplicables al personal estatutario de cada servicio de salud. De esta forma, hay muchas comunidades autónomas que tienen su propia legislación. Por citaros alguna, por ejemplo, tenemos la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿vale? Esta sería la específica de Cantabria. En Castilla y León, por ejemplo, por poner otro ejemplo, tenemos la Ley 2/2007 de 7 de marzo, que es la que regula el estatuto jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Por supuesto, como ya sabréis, la normativa de desarrollo no puede contradecir lo que dice el Estatuto Marco, que sería siempre la base. Estos son los mínimos, las bases, luego las comunidades autónomas pueden desarrollar, pueden ampliar, pueden mejorar, pero tienen que respetar lo que dice el Estatuto Marco. Vale, pues para finalizar este capítulo 1 tendríamos el artículo 4, que recoge los principios y criterios de ordenación del régimen estatutario. Estos principios son bastante obvios, los vamos a ir leyendo y si en alguno surge alguna duda, pues nos detenemos en ese, pero si no, los vamos a pasar bastante rápido. El primero de estos principios, sometimiento pleno a la ley y al derecho. Bastante claro, ¿verdad? Aquí los tenéis. El segundo, igualdad, mérito y capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario. También muy básico. Tercero, estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo. El cuarto, libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. El quinto, responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de las competencias e imparcialidad en el desempeño de las funciones. Número 6, planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. Número 7, integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus centros e instituciones. Número 8, incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional como en las relaciones con los usuarios.
Número 9, dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia. Número 10, coordinación, cooperación y mutua información entre las administraciones sanitarias públicas. El 11, participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo a través de la negociación en las mesas correspondientes. Y con esto terminaríamos los principios y criterios de ordenación del régimen estatutario. Número 4. Nos habla de la libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La movilidad luego la veremos, luego hablaremos de la movilidad, pero sí que nos habla de que nos da esta posibilidad. Por ejemplo, existen las comisiones de servicios, Rebeca, para tú poder tener tu plaza fija en una comunidad autónoma, pero si quedara una plaza libre en otra comunidad a la que tú quieres ir, podrías pedir una comisión de servicios y con esto podrías conseguirlo. Tiene sus requisitos, no es fácil, pero existe. De hecho, es uno de los principios que recogen aquí, la libre circulación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Pues Alejandra, depende. ¿Es recomendable sabérselos de memoria? No son complicados. Sí que es recomendable. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en una oposición nos pueden preguntar en realidad, ya sabes, que cualquier cosa. Entonces no podemos descartar que esto nos lo vayan a preguntar. Muchas veces dicen, ¿esto es importante? Pues a lo mejor no es importante, pero que no sea importante no exime de que nos lo vayan a preguntar en la oposición. Entonces, bueno, pues esto es como todo. Cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pues cuanto más sepamos, menos posibilidades hay de que nos pillen en una pregunta en el examen, ¿vale? Son deducibles, son fáciles, no es una cuestión muy complicada. Intentar por lo menos tener una idea general, y si os pusieran un listado de cuál de estos no es un principio del régimen estatutario, pues sabiendo un poco, teniendo una idea general de cuáles sí que pueden ser, podríais descartar, pero bueno, en la medida en que podáis aprenderoslo, pues mucho mejor, ¿vale? Pues pasamos al capítulo 2, clasificación del personal estatutario. Vamos a ver los criterios para la clasificación del personal estatutario. Os he puesto un esquema para ir viéndolos uno a uno. Las explicaciones que os voy a dar las tenéis en el tema, las tenéis en la ley, no os preocupéis, si vais viendo que el esquema está muy resumido, porque como os digo, todo lo que yo os voy a decir, bien lo tenéis en el tema o lo tenéis directamente en la ley, en el estatuto marco, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, la ley diferencia tres criterios, los tenemos aquí. Según la función desarrollada, según el nivel del título exigido para el ingreso y según el tipo de nombramiento. Vamos a verlos uno por uno. Según la función desarrollada, podemos diferenciar entre personal estatutario sanitario y personal de gestión y servicios. Es este, el que tenéis en verde. ¿Cómo nos lo define la ley? Pues nos dice personal estatutario sanitario. El artículo 6 del Estatuto Marco nos dice es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria. También es una definición pues muy básica, muy acorde con lo que realmente es. ¿Quién es el personal estatutario sanitario? Pues el que ha sido nombrado con esta condición para ejercer una profesión o especialidad sanitaria. Por su parte, ¿quién es personal estatutario de gestión y servicios? Nos lo dice el artículo 7, pues igualmente, el que ha sido nombrado para ostentar esa condición, para desempeñar funciones, en lugar de sanitarias, de gestión o para el desarrollo de profesiones u oficios que no tienen carácter sanitario. Un ejemplo, ¿quién podríamos incluir en este personal de gestión y servicios? Para que lo tengáis más claro, personal estatutario sanitario parece claro, ¿no? Médicos, enfermeras, muy bien. Alejandra, celadores, muy bien. Rebeca, personal de mantenimiento, limpiadoras, auxiliares administrativos, por ejemplo. Eso es. Perfecto. Vale, pues como lo tenéis claro, pasamos al segundo, que es según el nivel del título exigido para el ingreso. Según el nivel del título exigido para el ingreso, hablamos, pues, de si se exigió o no formación universitaria. De formación universitaria, de formación profesional u otros que aparecen aquí. De formación universitaria. Dentro de la formación universitaria estarían los licenciados y los diplomados. Y dentro de la formación profesional estarían los técnicos y técnicos superiores. Os lo comento un poquito con más detalle. Como os decía, pues lo tenéis todo bien en la ley, bien en el tema. En el caso de personal estatutario sanitario que os comentaba antes, para que veáis que está todo enlazado, las titulaciones para ellos, en el caso de los licenciados, serían licenciados con título de especialista en ciencias de la salud o licenciados sanitarios sin especialidad. O
diplomados con título especialista en ciencias de la salud o sin ella, sin especialidad, diplomados sanitarios sin más. Y por otro lado tendríamos a las personas de formación profesional, que serían, por un lado, las de rama sanitaria, bien de grado medio o grado superior. Y en el caso del personal de gestión y servicios, lo mismo, de titulación universitaria, es decir, licenciados diplomados o de formación profesional. Y además, como os comentaba, nos habla de otro personal, es decir, el que ni tiene titulación universitaria ni tampoco es de FP. Aquí entrarían los supuestos para los que se exigen certificado de escolaridad, graduado escolar, lo que comentábamos, celadores, electricistas, personal de mantenimiento, personal de limpieza, ¿vale? Vale. Y luego tendríamos el tercer criterio de clasificación, que es según el tipo de nombramiento. Podemos diferenciar entre personal estatutario fijo o personal estatutario temporal. El fijo está claro. Y en cuanto al temporal, tenemos interinos de carácter eventual o de sustitución. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Vale. La diferencia entre interinos de carácter eventual y de sustitución, ¿qué tal? ¿Sabéis las diferencias entre cuando se nombra un interino, cuando un personal de carácter eventual, cuando uno de sustitución? Porque son las tres que nos dice el Estatuto Marco que se pueden nombrar. ¿Esto lo tenéis claro? No del todo, ¿no? Venga, pues ahora lo vemos, ¿eh? Vale, aquí ya van dando diferentes apuntes, ¿eh? Nadie comenta que el sustituto es para sustituir a alguien con nombres y apellidos, no es una sustitución, que no quiere decir que sea una sustitución nominal. Y Ángel dice que en educación los interinos no se usaban para sustituciones. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que nos dice la norma, que al final es a lo que nos tenemos que atender, ¿eh? Luego, por ejemplo, en otras clases, pues comentamos con diferentes compañeros que efectivamente trabajaban o habían trabajado en algún servicio de salud, un poco cómo lo utilizaban estos tres tipos, estas tres posibilidades en los sitios donde ellos habían trabajado. Yo os digo un poco lo que comenta la ley. Nos dice que los interinos se tienen que nombrar cuando hay una plaza vacante y su trabajo cesa cuando se incorpora la persona que tiene esa plaza fija. Es decir, por ejemplo, imaginar un ejemplo, ¿no? Que hay una plaza vacante porque una persona ha cogido una excedencia por cuidado de hijos, ¿vale? Una excedencia por cuidado de hijos, va a ser un tiempo bastante largo, se prevé, ¿no? Por este motivo, pues bueno, queda esa plaza vacante y se podría sustituir se podría cubrir, mejor dicho, a través de una interinidad. Los eventuales se nombran no porque haya una plaza vacante, sino, yo os he puesto ahí, os digo, que es más cuando hay trabajo vacante, es decir, se nombran cuando haya que prestar servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios o para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria. Entonces, aquí es cuando se nombrarían los eventuales, más porque hay un determinado trabajo de naturaleza temporal, de naturaleza extraordinaria, que hay que cubrir en ese momento puntual, pues se nombraría un eventual. Es para, precisamente su nombre lo indica, algo temporal, eventual, ¿vale? Y en el caso de las sustituciones, son para cubrir las plazas durante los periodos, y así nos lo dice la norma, ¿vale, Miriam? Nos dice, para los periodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza. No solamente, Ángel, yo os he puesto ese ejemplo. Lo que nos dice la norma es que se nombran cuando hay una plaza vacante y que el trabajo tiene que cesar cuando se incorpore la persona que tuviera esa plaza fija, ¿vale? Entonces tendría que haber una vacante por algún motivo que no sea los que propician que haya una sustitución, que es para periodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comportan la reserva de la plaza, ¿vale? Entonces este es un ejemplo que yo os ponía. Vale, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Continuamos? Ok. Venga, pues continuamos, muy bien.
Vamos ya con el capítulo 4, derechos y deberes. Vamos más o menos por la mitad de la presentación, ¿eh? Aquí nos habla, como os digo, de los derechos y deberes del personal estatutario. Bueno, es el capítulo 4, como veis, nos saltamos el capítulo 3, que nos habla de la planificación y ordenación del personal. Como os decía, el estatuto es largo, creo que hay partes más interesantes que comentar, entonces nos vamos a saltar el capítulo 3, que lo podéis ver en el tema o en la ley, y nos vamos a centrar en la parte de la regulación de los derechos y deberes del personal estatutario. Entonces, la ley diferencia entre derechos individuales y derechos colectivos. Los tenéis aquí. Miriam, un contrato de acúmulo de tareas sería eventual. Yo creo que sí, Miriam, acumulación de tareas podría ser un eventual, porque podría entrar dentro de lo que comentábamos, para prestar servicios de naturaleza temporal, coyuntural o de manera extraordinaria, ¿vale? Vale. Venga, pues pasamos con la parte de los derechos. Os decía, derechos individuales, artículo 17, derechos colectivos, artículo 18. Están bastante claros, yo también creo que se entienden bastante bien. La dificultad a lo mejor radica más en una cuestión de memorización, lo que comentábamos al principio, que es un listado largo, que a la hora de entenderlos en sí. Porque entenderse yo creo que se entienden, pero aquí la dificultad pues está en dedicarle un tiempo y a intentar memorizando, ¿eh? Entonces vamos a verlo, si en alguno tenéis alguna duda o alguna cuestión, nos detenemos y lo comentamos. Derechos individuales. El primero nos dice a la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o funciones que correspondan a su nombramiento. Muy claro, ¿verdad? B. A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio en cada caso establecidas. También es un derecho básico. C. A la formación continuada, adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones. D. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud, también a la información en materia de prevención de riesgos laborales. Os los voy resumiendo un poquito. El E. A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional. F. A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, también sus compañeros y sus subordinados. G. Al descanso necesario, vacaciones, permisos, etc. H. A recibir asistencia y protección de las administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones. El siguiente, al encuadramiento en el régimen general de la seguridad social, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan. Siguiente, a ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programas funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución y a los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos. A la no discriminación sería el siguiente, a la jubilación y por último nos dice a la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables. ¿Se entienden todos? ¿Alguna duda en alguno? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿El último también? ¿A la acción social? ¿Sabéis qué implica el derecho a la acción social? Ah, ya sabía yo que igual había alguno que no. Podría ser, Nadia, sí. No, Alejandra, huelga no va ahí. No va por ahí. No habla de huelgas, manifestaciones. Va más por lo que decía Nadia, a la acción social son medidas que van dirigidas a atender determinadas necesidades del personal que no están amparadas dentro del sistema general de la seguridad social. Entonces, por ejemplo, ahí sí que serían pues el tema de ayudas para guarderías, ayudas para estudios, becas de estudios, algún tipo de ayuda en caso de tener a cargo algún hijo o algún familiar con algún tipo de minusvalía. Entonces, cada servicio de salud recoge para su personal una serie de derechos de acción social que puede solicitar ese personal y que se le podría conceder cumpliéndose una serie de requisitos, ¿vale? Todo el tema, pues lo que digo, de ayudas para guarderías, para becas de estudios, ayudas en caso de tener un familiar con alguna minusvalía a cargo. Hay una serie de estas medidas que, como os digo, no entrarían dentro del régimen general, no estarían cubiertas por la seguridad social, pero que para este tipo de personal el servicio de salud puede regular. Ya veis lo que dice ahí, hay que determinarlo en cada uno en sus normas, acuerdos o convenios aplicables, Sí, Nadia, esto cada servicio de salud lo regula, ¿vale? No están las mismas en todas las comunidades. Y luego lo tienen regulado, lo que te digo, en cuanto a los requisitos para solicitarlo, para concederlo, etcétera, ¿vale?
Vale, pues entonces, si no hay ninguna duda, yo creo que este era el único donde podía haber alguna duda. Vamos con los siguientes derechos colectivos que están en el artículo 18. Y son también sencillos, son a la libre sindicación, a la actividad sindical, a la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población, a la negociación colectiva, representación y participación en la determinación de las condiciones de trabajo, a la reunión, a disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materias de seguridad laboral. Son todo derechos, pero el Estatuto nos los divide, nos hace una doble clasificación entre derechos individuales y derechos colectivos. Vale, pues continuamos. ¿Sí? Vale, pues ya hemos visto los derechos. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues la parte de deberes, los tenemos recogidos en el artículo 19. Un poco os digo lo mismo que con el anterior. La dificultad entraña en estar un ratito leyéndolos, intentando memorizarlos, porque no tienen dificultad a la hora de comprenderlos, se entienden bastante bien, ¿vale? No obstante, los vamos a ir leyendo por si en alguno de ellos tuvierais alguna duda, nos detenemos y lo miramos, como ha pasado con el derecho a la acción social, ¿vale? Venga, pues a ver, el primero de ellos, respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico. El primero, muy claro. Segundo, ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que le correspondan con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos, deontológicos, etcétera, que sean aplicables. El tercero, mantenerse actualizados, mantener actualizados los conocimientos, las aptitudes para el correcto ejercicio de la profesión. Reciclaje, esto lo tenemos como deber, ¿de acuerdo? Y es para mí uno de los deberes, pues que es de los más importantes, el intentar mantener siempre este personal actualizado, siempre acorde con los avances técnicos, con los avances científicos, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí como deber. Y habéis visto su correspondiente derecho, también hay... ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale, perfecto, me ha parecido que se quedaba esto un poco... Vale. Hemos visto el derecho también a la formación continua, Entonces aquí tenemos un deber, pero también tenemos un derecho, hay que aprovecharlo. Se entrecorta, Ángel, vaya. Bueno, pues vamos a continuar. Si veis que hay dificultades para continuar porque no se escucha bien, me lo decís. Venga, pues continuamos. Ya hemos visto el tercero, vamos con el cuarto. A cumplir con diligencias las instrucciones recibidas de sus superiores, también a colaborar y a trabajar en equipo. Siguiente, a participar y colaborar eficazmente en la consecución de objetivos de la institución, del centro o de la unidad en la que en concreto está trabajando. También a prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. Otro de los deberes, pues cumplir con el régimen de horarios y jornadas, muy claro, ¿verdad? Informar debidamente a los usuarios y pacientes sobre sus procesos asistenciales y sobre los servicios disponibles, a respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud, su libre disposición en las decisiones que le conciernen y el resto de los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables, así como no a realizar ningún tipo de discriminación por ningún motivo, a mantener la confidencialidad de la información y documentación relativa a los centros sanitarios y a sus usuarios, a utilizar los medios, instrumentos, instalaciones en beneficio siempre del paciente, con criterios de eficiencia y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio de terceras personas, a cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa establecidos en la correspondiente institución, centro o servicio de salud, a cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, a cumplir el régimen sobre incompatibilidades y a ser identificado por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Hasta aquí llega el listado de los deberes. Yo creo que son todos muy lógicos y se entienden todos bastante bien, ¿verdad? Aquí no creo que haya ningún problema. ¿Sí? ¿Me lo confirmáis y continuamos? Perfecto, bueno, pues aquí ya tenéis el resumen, luego a la hora de estudiar ya los tenéis aquí. Así que adelantamos. Capítulo 5. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Vale, yo creo que esto lo tenéis bastante claro, porque al fin y al cabo es vuestro objetivo, adquirir la condición de personal estatutario fijo, ¿no? Entonces, la manera en que se adquiere esta condición, pues la tenéis ahí, pero la conocéis todos. Superar las pruebas de selección,
Después de superar las pruebas de selección tenemos que pasar por el nombramiento conferido por el órgano competente, acreditando que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, y una vez que ya he superado el proceso y me han nombrado como personal estatutario, me tengo que incorporar. Tengo que incorporarme a mi plaza, a la que he sacado, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado de la convocatoria. ¿Cómo se pierde? Esto lo tenemos en el artículo 21. Por renuncia, por la pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, por la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y en su caso la especial para empleo o cargo público para el ejercicio de la correspondiente profesión, por la jubilación, que como os pongo es forzosa a los 65 años, aunque hay posibilidad de prorrogar hasta los 70, y por la incapacidad permanente en los términos previstos en esta ley, ¿vale? Estos son los motivos por los que se adquiere o se pierde, artículo 20, artículo 21, la condición de personal estatutario. Vamos pues con el capítulo 6, provisión de plazas, selección y promoción interna. Yo creo que esto también lo conocemos, la forma de provisión de las plazas, de la selección, incluso las promociones, pero bueno, vamos a ir viéndolas. Principios básicos, los tenemos recogidos en el artículo 29. Nos dice que la provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos, y esto os tiene que sonar. Primero de ellos, igualdad, mérito y capacidad. Esto es como muy repetitivo, que se dice en muchas normas, y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los servicios de salud. El segundo de los principios básicos es el de planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. El tercero de los principios es la integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus instituciones y centros. El cuarto, la movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que esto también lo veíamos al principio. Quinto, la coordinación, cooperación y mutua información entre las administraciones sanitarias públicas. Y el sexto, la participación a través de la negociación en las correspondientes mesas de las organizaciones sindicales, especialmente en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, promoción interna, movilidad, del número de plazas convocadas, de la periodicidad de las convocatorias. En cada servicio de salud se van a determinar los puestos que pueden ser provistos mediante libre designación, es decir, a dedo. Normalmente sí que os digo que son puestos de confianza. Y luego la selección del personal estatutario fijo se tiene que efectuar con carácter periódico, nos dice la norma, a través de una convocatoria pública y mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales que además comentábamos ahora mismo, de igualdad, mérito, capacidad y competencia. Rebeca, ahora miraremos el tema de la movilidad, ¿vale? Que queda poquito. No me voy a adelantar, ¿vale? Vale. Bueno, pues además de esto, ya sabéis que las convocatorias se tienen que anunciar en un boletín o en un diario oficial de la correspondiente administración pública, y que para poder participar, que os voy a contar, pues se tiene que cumplir una serie de requisitos en cuanto a nacionalidad, edad, titulación. Luego tienes que presentar instancia, listas de admitidos. Bueno, todo este proceso no os voy a contar nada, que sois unos expertos todos ya, ¿vale? Vale, luego, respecto a las promociones internas. A ver, que María Dolores nos pregunta. Mira, María Dolores, la primera diferencia, más que temporal y eventual, me la estás haciendo entre personal laboral, ¿vale? Porque en este caso, cuando yo antes he comentado los diferentes tipos de personal estatutario, hablábamos eso que os decía, que podía ser fijo o temporal, y dentro del temporal teníamos el interino, el de sustitución o el eventual, que son los tres tipos. Eventual, de sustitución o interinos. Tú ya me estás incorporando el personal laboral. Personal laboral no es lo mismo que personal estatutario, y aquí sí que hay una diferencia importante, ¿vale? Una cosa es el personal estatutario. Personal estatutario es el personal que efectivamente tiene este nombramiento como personal estatutario y está acogido, se regula, su régimen personal se regula a través del Estatuto Marco. El personal laboral temporal, porque es personal laboral temporal, en este caso me estás preguntando por él, es personal que se nombra por determinadas circunstancias también temporales, pero su regulación es a través de el Estatuto de los Trabajadores, no a través del Estatuto Marco del personal estatutario. No es personal estatutario, ¿vale? Su régimen se regula a través del Estatuto de los Trabajadores. Vale. Pues aclarada la duda de María Dolores, vamos otra vez con la promoción interna, que os decía
que lo tenemos regulado en el artículo 34, lo que nos dice la ley es que los servicios de salud tienen que facilitar la promoción interna del personal estatutario fijo, de manera que éste pueda acceder mediante promoción interna y dentro de su servicio de salud de destino a nombramientos correspondientes a otras categorías, siempre que el título exigido para el ingreso sea igual o superior nivel académico que el de la categoría de procedencia, ¿vale? Esto es lo que nos dice el artículo 34 del Estatuto. La ley también nos dice que los procedimientos para la promoción interna se desarrollarán de acuerdo con los principios de, otra vez, igualdad, mérito y capacidad y por los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, y que para participar en los procesos selectivos para la promoción interna será requisito ostentar la titulación requerida, estar en servicio activo y con nombramiento como personal estatutario fijo durante al menos 2 años en la categoría de procedencia. 2 años, acordaros. Vale, y además el personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá preferencia para la elección de plazas respecto al personal seleccionado por el sistema de acceso libre. Vale, y ahora sí, vamos a ver el tema que comentábamos de las movilidades. Bueno, tenemos por un lado movilidad voluntaria y movilidad por razón del servicio. Por razón del servicio, artículo 36, nos dice que el personal estatutario es destinado a otro centro o unidad previa resolución motivada de conformidad con lo que establezcan las normas o los planes de ordenación de recursos humanos de su servicio de salud negociado en las mesas correspondientes. Entonces aquí estamos hablando de que yo no decido esta movilidad, sino que es necesaria una reestructuración, una reordenación, nos dice, una ordenación de los recursos humanos de ese servicio de salud. Se cierra un centro, lo que ocurra, ¿vale? Y es necesario reestructurar esa plantilla, con lo cual, pues previamente negociado en la mesa sectorial correspondiente, mediante una resolución motivada, pues ese personal estatutario va a ser destinado a otro centro, a otra unidad diferente a la donde él tenía la plaza, ¿vale? Entonces esta es la primera casuística, por razón del servicio. Y luego tenemos la voluntaria, que está regulada en el artículo 37.2, que nos dice que los procedimientos de movilidad voluntaria se efectuarán con carácter periódico, preferentemente cada 2 años, en cada servicio de salud y estarán abiertos a la participación del personal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad del resto de los servicios de salud. Aquí nos da la posibilidad que participarán en tales procedimientos con las mismas condiciones y requisitos que el personal estatutario del servicio de salud que realice la convocatoria. Se resolverán mediante el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, con lo cual, primero tienen que convocar estas plazas a través de este tipo de procedimiento. Será una convocatoria en la que se abrirán unas plazas para ser accedidas a ellas a través de este procedimiento de movilidad voluntaria. Se realizará a través del sistema de concurso y se tiene que dar cabida tanto al personal de servicio de ese servicio de salud, como nos dice, estarán abiertos a la participación del personal estatutario fijo de la misma categoría y especialidad del resto de los servicios de salud que participarán en ese procedimiento en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que el personal estatutario del servicio de salud donde se realiza la convocatoria, ¿vale? No sé si con esto aclaro las dudas que teníais respecto a la movilidad. ¿Sí? Perfecto, pues entonces continuamos, que nos queda un poquito todavía, que ya hemos adelantado bastante, La norma no nos lo determina, bueno, nos dice que tienen que cumplir los requisitos, con los cuales en esos requisitos que de esa convocatoria pueden exigir lo que cada servicio de salud quiera. Entonces ahí podrían determinarlo, ¿vale? Pero lo que es el estatuto marco, así como en otras cuestiones, sí que dice, por ejemplo, para el tema de la promoción interna te habla de 2 años mínimo y lo recoge el estatuto marco. En el tema de la movilidad voluntaria el estatuto no lo fija. Sí que dice que se tienen que cumplir los requisitos de la convocatoria en concreto. Entonces habrá que ir a ver con qué requisitos sale la convocatoria, ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos a ver ya el capítulo 8, que nos habla de la carrera profesional. Simplemente de aquí comentaros un poquito la definición, que es el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual presta sus servicios. Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional están recogidos en otra ley, que es en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Tenemos una clase dedicada a esta ley, así que os invito a que cuando la veáis, si no habéis asistido, pues os apuntéis para poder asistir a ella, ¿vale? Y respecto al capítulo siguiente, al capítulo 9, que nos habla de las retribuciones,
aquí comentaros un par de cositas. Primero, el sistema retributivo del personal estatutario se encuentra estructurado en retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Vale, el sueldo. El sueldo está relacionado con la categoría en función del título exigido. Tenéis ahí, os comento el sueldo porque las retribuciones básicas están formadas por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias, ¿vale? Retribuciones son retribuciones básicas más complementarias. Dentro de las básicas tendríamos sueldo, trienios y pagas extraordinarias, En cuanto al sueldo, como os decía, relacionado con la categoría en función del título exigido. Los trienios, ¿qué son? Pues son una cantidad determinada para cada categoría por cada 3 años de servicio. Aquí un inciso os voy a hacer. Lo he puesto mal, María Isabel, es el capítulo 9, ¿vale? No me he dado cuenta. El 9, eso es, está mal puesto. Vale, el inciso que os quería hacer. El artículo 44 del Estatuto Marco, os lo digo porque si lo vais a ver no es en el tema o en la ley directamente, el artículo 44 del Estatuto Marco indica que el personal estatutario temporal percibirá la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias que en el correspondiente servicio de salud correspondan a su nombramiento, con excepción de los trienios, nos dice el propio artículo 44 del Estatuto Marco. Entonces, excluye el cobro de los trienios al personal temporal. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en el año 2007 entró en vigor otra norma, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce los trienios a los interinos inclusive. Con lo cual, aunque el Estatuto Marco en su artículo 44 excluye del cobro de los trienios al personal temporal, en la medida en que tenemos luego el Estatuto Básico del Empleado Público, que sí que se aplica al personal estatutario y que es una norma posterior, sería de aplicación lo que dice el Estatuto Básico, y por lo tanto los interinos hablo porque es lo que reconoce el Estatuto Básico, sí que cobrarían los trienios, ¿de acuerdo? Un pequeñito inciso simplemente. Pues si lo veis en la ley o en la norma, leéis este artículo 44, nos habla de los interinos, ¿vale, Nadia? Entonces, pues si lo leéis, pues que sepáis que aunque lo ponga así, porque no lo han cambiado, el Estatuto Marco, pues que por aplicación del Estatuto Básico se les tiene que dar también los trienios a los interinos, ¿vale? Pues eso ya os comentó Nadia, que luego los servicios de salud, pero bueno, es lo que dice el Estatuto Básico, ¿de acuerdo? Claro, luego esto es como todo, es lo que os comentaba. Las normas básicas están para asentar las bases. Sobre ellas, cada comunidad autónoma siempre puede ampliar, mejorar, etcétera, pero el mínimo lo tienen que cumplir. Dime, Nadia. El Estatuto Básico, me estás hablando del Estatuto Básico del Empleado Público, del Estatuto Marco. No es que sea... A ver, son dos normas diferentes, Tenemos el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que solamente es de aplicación para el personal estatutario, es decir, para el personal que desempeña su labor profesional en un servicio de salud, Y luego tenemos la otra norma, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que es una norma del 2007 y que se aplica a todo el personal funcionario, ¿sí? Nos habla del empleado público, del empleado que trabaja para la administración pública. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que, como os comentaba al principio de la clase, el personal estatutario sí que tiene esta relación funcionarial especial con la administración, el Estatuto Básico le es de aplicación, ¿vale? Si entraran en contradicción, como ha ocurrido con este tema de los trienios, prevalece el Estatuto Básico del Empleado Público, porque es una norma posterior, ¿vale? Entonces, en aquellas cosas en las que se contradijeran, prevalece el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿sí? Entonces, incluso si introdujera alguna mejora, como esta o como cualquier otra, algún derecho, por ejemplo, que no contemplara el Estatuto Marco, en la medida en que el Estatuto Básico sí que lo contemplara, le sería de aplicación al personal estatutario, ¿sí?
Vale, perfecto. Muy bien, pues dudas resueltas. Vale, pues entonces seguimos con las retribuciones, ¿de acuerdo? Decíamos retribuciones básicas más complementarias. Las básicas, sueldo, trienios y pagas extraordinarias, ¿vale? Ya habíamos visto el tema de los trienios, hemos hecho el pequeño inciso, nos faltaría por ver lo de las pagas extraordinarias, que, según regula el Estatuto Marco, nos dice que serán 2 al año y se pagarán preferentemente en los meses de junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será como mínimo de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la 14ª parte del importe anual del complemento de destino. Así es como está regulado en el Estatuto Marco. Ahora imagínate que una determinada comunidad autónoma quiere poner 3 en lugar de 2 pagas, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es poner una. ¿Vale? Y esto, como siempre, pues bueno, lo tenemos aquí regulado en el Estatuto Marco, ¿sí? Vale, respecto a las retribuciones complementarias, vamos a mirarlas, que aquí igual también entramos con alguna cuestión un poquito más dudosa. Nos dice que pueden ser fijas o variables y van dirigidas a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y el cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y los resultados, determinándose sus conceptos, cuantías y los criterios para su atribución en el ámbito de cada servicio de salud. O sea, que cada servicio de salud aquí puede gestionar un poco este tipo de retribución que se llama complementaria, pues según ellos consideren. Tipos que determinan la ley. Por eso os comentaba, Montserrat, que estas cuestiones, aunque están reguladas en el Estatuto Marco, sí que es verdad que en los últimos años con los recortes ha habido mucha polémica con el tema de lo de las pagas extra, ¿eh? Esto ha sido modificado posteriormente, pero de momento el Estatuto no lo han cambiado y hay bastante controversia, porque yo creo que en algunos sitios se ha declarado ilegal esto de no pagar las pagas extraordinarias o están en juicios, en fin, mucho jaleo. Bueno, las personas que trabajáis en los servicios de salud, mejor que yo conoceréis toda la polémica que hay con esto. Sí, ¿verdad, Rebeca? Que ha tenido mucha controversia. Entonces yo de momento he preferido dejarlo así y tampoco quiero meteros en más jaleos de lo que han hecho en comunidades, no comunidades, dónde las han devuelto, dónde no las han devuelto, porque sé que ha habido mucha controversia, mucho lío, incluso a nivel judicial, ¿eh? Vale, entonces nos centramos con las complementarias, vamos con ellas, ¿vale, chicas y chicos? Vamos a ir viendo un poquito los diferentes tipos que hay. Nos dice, tenemos, por ejemplo, el complemento de destino, que va correspondiente al nivel del puesto que se desempeña, ¿eh? Entonces, depende del puesto que tú tengas, te pueden pagar el complemento de destino, ¿vale? Entonces, el importe anual del complemento de destino se tiene que abonar en 14 pagas, es decir, en cada una te van aplicando este complemento de destino. Luego tendrías el complemento específico, que va destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su especial dificultad técnica, a su especial dedicación, responsabilidad, peligrosidad, penosidad. Es específico de ese puesto en concreto. Y además os apunto que en ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto por una misma circunstancia, ¿vale? Complemento de productividad. Va destinado a retribuir el especial rendimiento o el especial interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados previa evaluación de los resultados conseguidos. Luego tendríamos el complemento de atención continuada, que va destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Si yo os digo en vuestra nómina, para las que habéis trabajado en los centros sanitarios, y os pone complemento de atención continuada, aquí sabréis realmente qué os están abonando, porque os están pagando ese complemento. Porque yo creo que si habéis trabajado, seguro que lo habéis cobrado. Más o menos, Nadia. Aquí el complemento de atención continuada es para atender a los usuarios de los servicios sanitarios, nos dice de manera permanente y continuada. Al fin y al cabo estamos hablando de los turnos, de la nocturnidad, de trabajar en festivos. Se refiere a eso. Si yo, por ejemplo, trabajo a turnos, o trabajo un festivo, o un turno de noche, pues aquí ese complemento nos lo pagan de esa manera, como un complemento de atención continuada, ¿vale?
Bueno, y luego tendríamos el complemento de carrera, que este va destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente categoría. Se tiene que haber implantado y tú haber alcanzado ese grado concreto para que te lo puedan pagar. Vale. Hasta aquí, bien, ¿verdad, chicas? ¿Continuamos? Perfecto. Venga, pues vamos ya con el capítulo 10, ¿vale? Tenemos la jornada de trabajo, permisos y licencias. Os he hecho un pequeño resumen, podéis siempre ampliarlo luego en la ley o en el tema, ¿de acuerdo? Vale, la jornada ordinaria de trabajo en los centros sanitarios, nos dice el Estatuto Marco, se determinará en las normas, pactos o acuerdos según en cada caso resulte procedente. Nos dice que la jornada ordinaria no puede exceder de 12 horas ininterrumpidas, que el periodo mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente es 12 horas. Se podrán establecer jornadas de hasta 24 horas para determinados servicios o unidades sanitarios con carácter excepcional y cuando así lo aconsejen razones organizativas o asistenciales. Y en cuanto al descanso semanal, nos dice que es un periodo mínimo de descanso ininterrumpido con una duración media de 24 horas semanales. Respecto a las vacaciones, anuales y retribuidas, mínimo 30 días naturales o proporcionales al tiempo efectivo de servicio. Venga, que ya terminamos. Con esto ya terminamos y ya lo dejamos para la semana que viene, para el jueves que viene. Capítulo 11. Situaciones del personal estatutario. Vale. Nos vamos a dejar, porque tengáis una idea de qué es lo que nos dejamos para la semana que viene, el régimen disciplinario y las incompatibilidades, ¿eh? Solamente eso, aunque ya os digo, pues que aunque parezcan solo dos cositas, tiene un poquito de miga, ¿vale? Entonces por eso he preferido dejarlo para la siguiente clase. Y en la tercera daremos el repaso de todo lo que hemos visto aquí, ¿vale? En la primera y en la segunda. Bueno, pues vamos a ver esto. El régimen general de situaciones del personal estatutario fijo comprende las siguientes. ¿En qué situaciones se puede encontrar el personal estatutario fijo? Pues nos dice, en servicio activo, en servicios especiales, en servicio bajo otro régimen jurídico, en excedencia por servicios en el sector público, en excedencia voluntaria y en suspensión de funciones. Vamos a verlas uno a una. Servicio activo. El servicio activo es lo normal, es decir, yo he sacado mi plaza como personal estatutario fijo, lo normal es que esté trabajando, que esté en servicio activo, ¿eh? Y por si cabe alguna duda, que alguna vez me la han preguntado, sí que se está en servicio activo cuando uno está disfrutando algún permiso. Permiso por, no sé, traslado, no sé, un permiso, un permiso retribuido. Permiso de maternidad, por ejemplo, el permiso por asunto, no sé. Cuando estás de baja nadie, efectivamente. Las incapacidades temporales, también estás en servicio activo. También los que sean declarados en suspensión provisional de funciones por algún procedimiento disciplinario. Mientras estás en suspensión provisional, ojo con el matiz, en este caso, también estás en servicio activo. ¿De acuerdo? Estarás en la situación, que es la última que os comentaba, de suspensión de funciones, cuando esta ya no sea provisional, sino que sea firme. Si estás de vacaciones, también estás en servicio activo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna duda más sobre...? Porque creo que las hemos visto todas. Las así más dudosas. En caso de incapacidad temporal, en caso de permiso, en caso de vacaciones, en caso de suspensión provisional, se está en servicio activo. Vamos pues con la siguiente. Servicios especiales. Aquí estamos hablando de las personas que ocupan una plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia. Y esto, no sé si hay alguna compañera del curso de LEIR. ¿Hay alguien de LEIR? El curso de LEIR es el de que prepara enfermero interno residente, ¿no? Vale, pues esto les sonaría mucho, ¿no? Porque son personas que están ocupando una plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia. Es decir, por ejemplo, en enfermería, que puede ser lo que más os suene un poco por vuestro perfil, o en medicina, por ejemplo. El MIR, os sonará también el MIR de medicina, pues en enfermería es el EIR, el curso de enfermero interno residente. Yo soy enfermera, tengo mi plaza como enfermera, vamos a llamarla enfermera generalista, ¿vale? No tengo ninguna especialidad dentro de enfermería y yo tengo mi plaza como enfermera. Pero me presento a LEIR y apruebo.
Entonces, obtengo una plaza de enfermero interno residente, es decir, durante 2 años me voy a estar formando en un hospital, en un centro, para yo poder conseguir una especialidad de enfermería. Por ejemplo, la que más puede sonar, matrona, ¿vale? Lo digo un poco por los perfiles de compañeros que no tienen un perfil sanitario. Pues yo me voy a estar formando en esa especialidad de enfermería, que es para ser matrona, por ejemplo, y yo ya tenía mi plaza fija como enfermera rasa, como enfermera generalista. Pues si consigo una de estas plazas de formación especializada a través de residencia, mi situación en mi plaza fija va a ser la de servicios especiales, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sobre todo me preocupa un poco las personas que no tenéis perfil sanitario, que hay algún compañero. Vale. ¿Quién más? Pues también las personas que son autorizadas por la Administración Pública competente por periodo superior a 6 meses para prestar servicios o colaborar con organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas de cooperación o para cumplir misiones en programas de cooperación nacional o internacional. Y luego estarían los mismos casos que están contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público. Como os decía, aunque el Estatuto Marco no los contemplaba, como sí que los contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, pues también les son de aplicación al personal estatutario. Que sería, por ejemplo, pues pasar a ser miembro del Gobierno, o diputado, o senador, o miembro del Tribunal Constitucional, por poner algún ejemplo. Y el tiempo que estén en esta situación sí que se computa a efectos de antigüedad y sí que tienen derecho a la reserva de su puesto de trabajo. No, Monse. No es el mismo. Me imagino que me estás preguntando por el caso del enfermero interno residente, ¿eh? Sí que es una formación remunerada. Las personas que acceden al EIR, al curso de enfermero interno residente, que ojo, yo he puesto el ejemplo de una persona que tenía la plaza fija, pero puede ser una persona que no tiene plaza fija. O sea, tú como enfermera, aunque no hayas trabajado ni siquiera nunca como enfermera en ni como siquiera de manera temporal, te puedes presentar al examen del EIR, del enfermero interno residente, y conseguir una plaza de formación. Estarás haciendo esa formación, las especialidades son de 2 años, es una formación remunerada y cuando termines el curso, si lo apruebas, pues tú además de ser enfermera, serás enfermera especialista en, pues lo que decíamos, matrona, en pediatría, hay diferentes especialidades y a partir de ahí tendrás que volver, si quieres trabajar como matrona o como enfermero pediatra o de las diferentes especialidades que hay, tendrás que presentarte al procedimiento de selección para cubrir esas plazas. Es decir, tú has terminado el curso y no tienes plaza fija, simplemente te has formado para tener esa especialidad sanitaria. ¿Sí? No entiendo, Miriam, la pregunta. Durante la formación especializada se reserva plaza solo en caso de plaza fija o interinos también. ¿Se reserva plaza para qué? Que me explique, Miriam, un poquito más la duda. Ah, bueno, creo que ya te entiendo. Porque estábamos hablando de que comporta la reserva del puesto de trabajo, ¿verdad? De acuerdo, Rebeca. Vale, pues hombre, en principio, si tú estás cubriendo como interino y accedes a una plaza de formación de ley, es de 2 años. Sería muy raro que te reservaran esa interinidad que tú estabas cubriendo, porque es que igual a la que fueras a volver, la persona que tenía que volver a su plaza de origen ya ha vuelto, ¿eh? Entonces, esto está más pensado para las personas que tienen la plaza fija, porque comporta reserva del puesto de trabajo, pero es para las que tienen plaza fija, ¿vale? Vale, pues aclaradas todas estas dudas y explicado un poquito en qué consiste el EIR, vamos a pasar al siguiente, que es el servicio bajo otros regímenes jurídicos. ¿Quiénes pasan a esta situación? Pues quienes aceptan la oferta de cambio de su relación de empleo que efectúen los servicios de salud al personal estatutario fijo para prestar servicios en un centro cuya gestión sea asumida bien por una entidad creada o participada en un mínimo de la mitad de su capital por el propio servicio de salud o comunidad autónoma, bien por otras entidades surgidas al amparo de nuevas fórmulas de gestión promovidas por el servicio de salud o comunidad autónoma y creadas al amparo de la normativa que las regule. Dicho así, que es tal como lo dice la norma, es como muy engorroso. ¿Esto qué es, no? Nos puede parecer. Pero, ¿qué significa esto? Pues cuando nos habla de instituciones sanitarias creadas al amparo de nuevas fórmulas de gestión,
Se refiere, por ejemplo, a los centros sanitarios con concesión administrativa. Y cuando nos habla de pasar a trabajar en centros cuya gestión es asumida bien por una entidad creada o participada con un mínimo de la mitad de su capital por el propio servicio de salud o comunidad autónoma, sería, por ejemplo, el tránsito a entidades sanitarias públicas, pero que pasan a ser gestionadas, y esto seguro que os suena, por un régimen de derecho privado. Ha habido muchas noticias, mucha polémica, se habla en muchas comunidades autónomas con el tema de la privatización de la gestión de los servicios sanitarios. Muchas comunidades, de hecho, ya se ha explicado, efectivamente, Ángel, en Madrid. Vale, pues habrá personal al que se le ofrezca esta posibilidad. La estoy grabando, María Dolores. Si el audio es bueno, como me habéis comentado que se entrecortaba, si el audio no es bueno, no la subiré. Pero si yo la escucho y el audio es bueno, la subiré, ¿de acuerdo? Si no, la próxima grabación que haga del próximo estatuto sí que lo subiré. Luego lo escucharé y si no se oye muy mal, pues sí que lo intentaré subir. Vale, pues pasamos al siguiente supuesto. Servicio de gestión clínica. Este es un nuevo artículo, el 65 bis. Este ha sido introducido en julio del 2013 para aplicar una serie de directivas europeas. Entonces, este es bastante novedoso. María Dolores, hay una sección en el campus virtual que se llama Clases y estará ahí subida. En el menú principal del Ernity, del campus virtual, está Estudios y al lado justo pone Clases. Pues ahí es donde están las grabaciones, ¿vale? Perfecto. Como os decía, el siguiente, servicios de gestión clínica. Artículo nuevo, el 65 bis, introducido en julio del 2013 para aplicar una directiva europea. Y nos dice que se declarará en la situación de servicios de gestión clínica al personal estatutario fijo que acepte voluntariamente el cambio en su relación de empleo que se le oferte por los servicios de salud para acceder a estas funciones, cuando la naturaleza de las instituciones donde se desarrollan las funciones de gestión clínica no permita que presten sus servicios como personal estatutario fijo en activo. En esta situación, este personal tendrá derecho al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva de su plaza de origen. Como os digo, es muy nuevo. Yo no sé si en alguna comunidad autónoma ya se están aplicando. Sí que he visto noticias sobre que ya empiezan a existir estas unidades de gestión clínica en algunos hospitales. Bueno, pues en los que exista determinado personal que pase a trabajar dependiendo de estas unidades de gestión clínica, su situación podría pasar a esta, a la que estamos comentando ahora. Es muy novedoso, como os decía. Y luego tendríamos la excedencia por servicio en el sector público, que aquí tenemos dos situaciones diferentes. La primera, cuando presten servicios en otra categoría de personal estatutario, como funcionario, como personal laboral, en cualquiera de las administraciones públicas, salvo que hubiera obtenido la oportuna autorización de compatibilidad. Si no la tiene, pues tiene que elegir entre una u otra y estaría en excedencia por servicios en el sector público. Y la segunda, que sería cuando prestan servicios en organismos públicos y no les corresponde quedar en otra situación. Así es un poco como un cajón desastre donde, bueno, pues nos dan otra opción. Yo voy a prestar servicios en un organismo público diferente en el que estoy y viendo un poco el resto de opciones que me permite el Estatuto Marco no encuadra en ninguna de ellas. Pues bueno, podría ir por esta vía, ¿vale? Siguiente que tenemos ya sería la excedencia voluntaria, que es la penúltima. Lo primero que tenemos que saber es que se puede declarar bien de oficio o a instancia del interesado. Puede sonaros un poco raro esto de que una excedencia voluntaria, porque se pone voluntaria, se pueda declarar de oficio, pero ahora lo veréis, Primero, puede concederse la excedencia voluntaria cuando se solicite por interés particular. Para poder pasar a esta situación es preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante los 5 años inmediatamente anteriores. ¿De acuerdo? Entonces el límite de tiempo en este caso sí que viene regulado en el Estatuto Marco y es haber prestado servicios efectivos en cualquier administración pública al menos en los 5 años previos, en los 5 años anteriores. La concesión o no de la excedencia voluntaria por interés particular está subordinada a las necesidades del servicio. Se tiene que motivar en caso de denegación, pero me la pueden denegar. No puede concederse además por interés particular a quien esté sometido a un expediente disciplinario. Es decir, si estoy pendiente de que se resuelva un procedimiento disciplinario porque he cometido una falta, pues en ese caso no puedo decir, bueno, pues me pido una excedencia y dejo pasar el lío en el que me he metido, ¿Vale? Ángel, contando interinidades. Bueno, la norma pone prestando servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas. No lo aclara mucho. No sabría qué decirte, Ángel. Tendríamos que mirar realmente casuísticamente en la práctica si se tiene en cuenta o no. La norma no lo especifica. Ahí no sabría muy bien qué decirte. Ya lo miraré. Pregúntamelo a través de la mensajería que lo miraré. ¿De acuerdo?
¿Veis? Estas clases están bien porque precisamente pues pueden surgir dudas así interesantes. Ya lo miraremos. Si estáis interesadas me lo preguntéis por la mensajería y os iré contestando. Ahora lo vemos, lo de los tiempos. Vamos a seguir, ya veréis. Segundo caso, porque hemos visto el primero, ¿vale? Entonces, el segundo caso es la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Entonces, se concede al personal estatutario que así lo solicite y cuyo cónyuge resida en otra localidad fuera del ámbito de nombramiento del interesado por haber obtenido, el cónyuge, y estar desempeñando plaza con carácter fijo como personal del Sistema Nacional de Salud, como funcionario de carrera o personal laboral de cualquier administración pública. Entonces, en este caso, la excedencia voluntaria es por agrupación familiar, ¿sí? Se concede por este motivo, porque el cónyuge pues ha obtenido una plaza fija en otra localidad y yo me quiero trasladar con él, pues me pido la excedencia por este motivo. Y el tercer caso es declarar de oficio la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de activo, incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine en cada servicio de salud. Por ejemplo, yo vengo de una excedencia voluntaria por el cuidado de hijos, termina el plazo máximo que hay y no pido reincorporarme. No pido reincorporarme, pues la situación a la que paso es a la excedencia voluntaria, pero me la declaran de oficio, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa con las retribuciones? Bueno, pues el personal estatutario en situación de excedencia voluntaria no devenga retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en tal situación a efectos de carrera profesional o de trienio. Y nos dice en el supuesto 1 y 3, es decir, en el caso de la excedencia voluntaria del personal estatutario declarado de oficio y en el de la excedencia voluntaria por interés particular, que el tiempo mínimo de permanencia en esa situación es de 2 años. No pone tope máximo, sí que pone mínimo, ¿vale, Ángel? Vale. Y por último, respecto a las excedencias, tenemos que nombrar la excedencia por cuidado de familiares. Esta es de aplicación al personal estatutario, la situación de excedencia por el cuidado de familiares, porque, como comentábamos antes, está contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público del 2007, aunque en el Estatuto Marco no lo nombra específicamente, sí que lo hace el Estatuto Básico. Los funcionarios de carrera, en este caso aplicable también al personal estatutario, tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, y la duración mínima será de 1 año, a contar desde la fecha del nacimiento o de la resolución judicial si es por adopción o administrativa si es por acogimiento. También tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de un familiar que se encuentra a su cargo hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razón de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. El tiempo que permanece en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de seguridad social que sea de aplicación. ¿Vale? En este caso, por lo tanto, en el caso de la excedencia por cuidado de hijos o familiares, este tiempo sí que se computa a efectos de trienios, de carrera y de cualquier otro derecho contemplado en el régimen de la seguridad social. El puesto de trabajo o de desempeño se reserva al menos durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será de un puesto de la misma localidad y de igual retribución. Es decir, aunque me dicen que como máximo puedo estar 3 años, durante los 2 primeros sí que me comporta la reserva del puesto de trabajo, pero en el último ya no será mi puesto de trabajo. Podré reincorporarme a uno de la misma categoría, pero no al mismo. Y luego la última situación que ya tenemos aquí, ya terminamos, casi no me queda voz, así que mucho mejor que terminemos porque no sé si voy a poder seguir mucho más, es la suspensión de funciones. La suspensión de funciones determina la pérdida del puesto de trabajo cuando excede de 6 meses, pero no de la condición de personal estatutario. Esto tenerlo claro, ¿eh? ¿Cuándo se aplica? Bueno, pues se aplica como una sanción disciplinaria o como condena judicial y se queda privado durante ese tiempo de permanencia del ejercicio de las funciones y de todos los derechos que son inherentes a la condición de personal estatutario. Como os decía, si la suspensión de funciones es de más de 6 meses, pues en este caso voy a perder la reserva del puesto de trabajo. Si es inferior, no voy a perderla, ¿eh? Y en todo caso el tiempo máximo en el que me voy a poder estar con este tipo de sanción va a ser de 6 años. Acordaros, suspensión de funciones no es lo mismo que separación del servicio, aunque esto más en detalle lo veremos en la clase que viene. Bueno, con esto terminamos.
os emplazo a la clase de la semana que viene. Como os comentaba, veremos la parte que nos quedaba, Nos queda sobre todo pues 2 cuestiones importantes: el régimen disciplinario, el tema de las incompatibilidades. Lo veremos en la clase que viene. Intentaré subir la grabación para que la podáis ver. Y nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima.